vamos a retornar con la actividad. Primero debo presentarme. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 2003. Cuento con una maestría en Derecho Procesal Penal, una maestría en Ciencias Jurídicas, una especialización en Criminología y Criminalística y actualmente curso en la Universidad Nacional Abierta la especialización en Derechos Humanos. Y la universidad pues me ha pedido me ha asignado esta materia de contexto político contemporáneo que forma parte del pensum curricular que ustedes deben aprobar para optar a el título de magíster que aspiran ustedes en esta casa de estudio. Pero antes de hablar sobre este contexto político contemporáneo, como lo conocemos en la actualidad, ese nuevo orden mundial que muchos hablan, que muchos han comentado sobre este tema, cómo debe organizarse la sociedad o cómo han ido organizándose la sociedad en ese nuevo orden mundial hegemónico, autoritario, algunos llaman con esas características, otros hablan de un nuevo contexto social, político, cultural impuesto por la imitación de ciertas culturas que nosotros luego vamos a revisar más adelante. Pero ¿cómo nosotros vamos a revisar la política y una política como ciencia? Básicamente, nosotros podemos establecer que la política es una ciencia que trata de analizar las formas de gobiernos que se dan en un Estado y la organización de esas sociedades. Y por supuesto, qué medios, qué herramientas, qué instrumentos utiliza el gobierno para digamos, para dar solución a los problemas sociales que existen o los problemas de la comunidad que existen dentro de la sociedad, los problemas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, por supuesto, desde el punto de vista de la salud. Principalmente, siempre he dicho que estos tres aspectos tienen una gran importancia, un gran impacto en el desarrollo de una política que vaya dirigida a proteger y a salvaguardar los derechos de sus conciudadanos. Va o debe sostenerse en tres aspectos, digamos, en esa columna vertebral de lo que debe mantenerla o debe prosperar, mejor dicho, en una sólida política de Estado, tiene que estar dirigido a tres aspectos: salud, seguridad y educación. Esos serían, digamos, a mi juicio, ese triedro, como lo dije en su momento, la columna vertebral, los cimientos, mejor dicho, de la política dirigida a la protección y salvaguarda de los derechos de los conciudadanos. Y eso se traduce en las políticas públicas, que son consideradas como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno que actúan directamente a través de los agentes y que va dirigidos a tener una gran influencia sobre la vida en la población nacional. Nosotros, en los conceptos que vamos a revisar, hablando sobre la teoría de anomia, y esto es un concepto que tiene un aspecto más que todo desde el punto de vista de la sociología criminal, ¿no? La existencia de la norma. Recordemos que los elementos del Estado, hablamos de un territorio, hablamos de un pueblo y por supuesto de un ordenamiento jurídico que es lo que le va a dar esa forma, esa plastilina, esa forma a esa figura que llamamos sociedad. Es preciso la existencia de un ordenamiento jurídico. Considero que Thomas Hobbes, cuando habla sobre esta tesis que el hombre nace malo y que por tanto necesita que un ordenamiento jurídico lo regule su comportamiento, pues está materializado en esta política pública. Pero lo que hago referencia ahorita sobre la teoría de la anomia está definida como aquella ausencia en aplicación de un ordenamiento jurídico y esa ausencia pues se traduce en una anarquía. El ordenamiento jurídico existe allí, está vigente, ha sido consensuado, se ha promulgado un ordenamiento jurídico determinado a través del proceso natural y normal de elaboración de una ley, pero no se aplica por las instituciones del Estado y allí encontramos una anarquía que se traduce en eso, en anomia y que por supuesto pues genera cierto desorden desde el punto de vista social. Pero la ciencia política o la política como tal, como la conocemos en la actualidad,
eh, como institución tiene, digamos, su forma desde Roma, desde Grecia y más recientemente desde la Revolución Francesa. Pero la sociedad siempre ha, o el hombre, mejor dicho, siempre ha buscado vivir en sociedad. Es parte de la naturaleza humana, es parte del instinto, de su instinto natural de formar parte de una sociedad de diferentes grupos y que por supuesto exista uno que dirija las riendas de ese grupo. Allí encontramos entonces la familia sería la primera representación humana de lo que conocemos como sociedad y por tanto, pues allí un gobierno establecido sería el pater de familia que va a direccionar, a dirigir la suerte de esa familia. Las ciudades, posteriormente, al aparecer y al desarrollarse, al crecer el número de habitantes en un espacio, pues aparecieron allí las comunidades y luego los imperios. Eh, Había algo interesante allí que comentar sobre las características de las sociedades de la antigüedad. Tenía una fuerte incidencia de los mitos y las leyendas. Por ejemplo, en la época romana refiere la historia que, o uno de los mitos más famosos de la antigua Roma es de Rómulo y Remus, los gemelos, estos que fundadores de la ciudad de Roma. La historia cuenta, refiere la historia sobre este tema, que estos bebés fueron abandonados por su madre, la reina Rea Silvia, en el río Tíber, y allí fueron rescatados por una loba y criados por esta. Entonces, vemos cómo nuestra sociedad, nuestros orígenes, pues están marcados o tienen una gran influencia desde el punto de vista de los mitos y de las leyendas para nosotros, cómo nuestras sociedades evolucionaron. Ya más recientemente, en Grecia, las ciudades formaban parte de la asamblea en el siglo V y siglo VI antes de Cristo dieron origen a las ciudades, al estado polis, con los trabajos de Aristóteles y Platón. Estos filósofos de origen griego examinaron la esencia del ser humano y la forma de comportarse. En la antigua Grecia, el estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. Es preciso hacer memoria de cuando revisamos la formación del ordenamiento jurídico como parte de la organización dentro de la sociedad y por supuesto, digamos, ese bastón que necesita la política y sobre todo en la época contemporánea, hablamos de un ordenamiento jurídico, pero desde sus inicios ese ordenamiento jurídico se conoció como el derecho natural, el ius naturalismo, lo que nos pertenece a nosotros por la sola esencia de nuestra existencia, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a alimentarnos, el derecho a vivir en la sociedad, el derecho a tener cierta calidad de vida, pues es lo que se conoce como el ius naturalismo, mientras que el ius positivismo, es decir, ese ius naturalismo viene representado por la sola esencia humana, nos pertenece por la sola existencia del hombre este derecho natural, pero el ius positivismo o el derecho positivo deviene principalmente del ordenamiento jurídico como tal, es decir, de ese compendio de leyes, de esa estructura reglamentaria. Inclusive yo hablaría de jurisprudencias como conocemos en la actualidad, que tiene un gran impacto dentro de la sociedad y que va a ayudar a que se mantenga la sociedad, los individuos que forman parte de la sociedad dentro de los parámetros de la exigencia que requiere esa sociedad. Y ahí hay una distinción entre este derecho, el positivismo y por supuesto las normas jurídicas como tal y las normas de carácter moral. Recordemos que las normas de carácter moral, por supuesto, pues van dirigidas a establecer ciertos comportamientos dentro de los individuos. De no cumplirse esos comportamientos que la misma sociedad reclama, pues allí pues va a haber un rechazo y esa sería la forma como se castiga, cómo se sanciona al individuo, al sujeto que no cumple con esas normas de carácter moral, la forma como nos vestimos, la forma como nos hablamos, como nos expresamos dentro de nuestra comunidad. Y ese derecho positivo o ese ius positivismo tiene que ver con la norma como la conocemos en la actualidad. Hay un proceso de formación de la ley natural establecido en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución Nacional, lo encontramos en el artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional, y allí encontramos los diferentes pasos para la formación de una ley, una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación.
Les recomiendo, por favor, que ustedes revisen el proceso de formación de la ley en Venezuela. Allí aparecen los diferentes mecanismos, quiénes tienen y en qué porcentaje puede presentarse una iniciativa ante la Asamblea Nacional, los diputados, la comisión de diputados que se encarga de las discusiones de la ley, cuántas discusiones se desarrollan, la sanción de la ley, dónde ocurre, qué sucede si el presidente de la Asamblea Nacional no acuerda sancionar una ley o si ésta resulta inconstitucional. Entonces, allí, a partir del artículo 202 de la Constitución Nacional, encontramos en la, digamos, la solución a estos conflictos que se plantean en el proceso de formación de la ley y luego la promulgación por parte del presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, y por consiguiente, una vez promulgada, la publicación en la Gaceta Oficial de la República, donde aparece allí el tiempo de vigencia y en el espacio de vigencia de la ley y el tiempo en que ésta va a estar en el correspondiente ejecute, en el momento de que sea publicada en la Gaceta Oficial, pues aparecerá allí la fecha en que va a entrar en vigencia y por tanto de obligatorio cumplimiento para los que formamos parte de la sociedad. Y hablábamos ahorita sobre los elementos del Estado y decíamos en primer momento el poder político, evidentemente se requiere un gobierno, un pueblo, una nación, de manera que son a quien va dirigido ese gobierno. Está claro que debe ocupar un espacio, un territorio y por lo tanto, o adicionalmente para que exista cohesión en estos tres elementos, pues debe haber un ordenamiento jurídico. Vamos a revisar más adelante la tesis de Montesquieu sobre la separación de los poderes. Él hablaba o explicaba, mejor dicho, en la tesis de la separación de los poderes, que era preciso o es preciso que haya una división en los poderes del Estado, poder ejecutivo, judicial, eh, poder ejecutivo, judicial y el poder electoral. Poder ejecutivo, perdón. En Venezuela existen cinco poderes: poder moral, electoral, que se añadieron con la reforma de la Constitución de 1999, pero el poder ejecutivo, el judicial y el poder eh, legislativo. Me hacía falta el poder legislativo, pido disculpas. Debe haber un control en estos, uno frente al otro, para tratar de que no se exceda en las funciones de cada uno de estos, y fue la tesis que desarrolló Montesquieu sobre la división de poderes, fundamental para las políticas contemporáneas como la conocemos en la actualidad. Debe haber un control sobre las actuaciones del otro poder en Venezuela. Cuando ustedes revisan la Constitución Nacional de 1999, como lo dije hace un momento, se crearon, o mejor dicho, se elevaron a la condición de un poder de Estado, al poder electoral y al poder ciudadano. El poder ciudadano está conformado por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo y por la Contraloría General. Allí encontramos el poder moral y tiene una gran influencia, una gran importancia en el control de los demás poderes. En Roma el origen político se fortalecieron y principalmente en los periodos de la monarquía, de la época republicana y en la etapa imperial. El Imperio Romano se basaba en un sistema de poder centralizado en la figura del emperador, facultado para legislar, comandar el ejército y prescindir de la religión. El emperador contaba un cuerpo consejero llamado el Senado y una institución representativa del pueblo romano llamado Asamblea o Comicio. Fueron las primeras formas que se dieron de la estructura o la organización política de un Estado. Eh, en la Edad Media ya había una gran influencia de la Iglesia, sobre todo en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. Había una alta influencia de los aspectos religiosos. Recordemos la Inquisición como un momento, digamos, oscuro de nuestra sociedad y sobre todo en aspectos religiosos. En muchos casos, muchas batallas, muchos conflictos, y aún ocurre, muchos conflictos se han formado, se han desarrollado por aspectos netamente religiosos. Yo quisiera hablar sobre el Estado moderno, sobre Nicolás Maquiavelo, lo que hablábamos hace un momento, la división de poderes, separa la política de lo moral y lo presentó como una ciencia autónoma, con una ética propia y planteaba la tesis de que el fin justifica los medios como una manera de justificar
el comportamiento o mejor dicho, el impacto y las consecuencias de las decisiones políticas. Bernardo de Maquiavelo, eh, italiano, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor de origen italiano considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió un tratado de la doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Trascendental el jurista, filósofo de origen italiano, la separación de poderes que comentábamos hace un momento. Thomas Hobbes, Thomas Hobbes también lo conversamos hace un momento, es un jurista, filósofo, también de origen inglés, pero él planteaba la tesis de que el hombre nace malo, nace como un lobo, como una fiera, y que por tanto necesita que un ordenamiento jurídico regule el comportamiento de los individuos que forman parte de nuestra sociedad. A diferencia de Rousseau, otro filósofo de origen francés, Rousseau planteaba la tesis de que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo transforma, la sociedad lo convierte y lo convierte en un ser malo. Son dos tesis que plantean una visión distinta sobre el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. Su obra más conocida, El Levitán, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además, en el ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la teología, entre otros aspectos. Fíjate que este tema de la teoría contractualista, también desarrollada por Rousseau, tiene que ver mucho con el contrato social. Recordemos que el contrato social, esta tesis que plantó Jean Rousseau, hablaba sobre la renuncia de ciertos derechos de nosotros como individuos que formamos parte de una sociedad y se lo entregamos al Estado gobierno, para que las políticas públicas del Estado pues se desarrollaran de mejor manera y tuviesen un impacto satisfactorio en los individuos que formamos parte de esa sociedad. Restricciones, la libertad, por ejemplo. Evidentemente nosotros manejamos una restricción clara sobre nuestras libertades porque le damos esa facultad al Estado a través de la ley penal, a través de los procesos penales, de que se sancione, se castigue y se prive de libertad al infractor de la ley. Eso forma parte de ese contrato social. Yo renuncio a ciertos derechos, en especial ese que acabo de comentar, el derecho a la libertad, para que la sociedad me gobierne, para que el Estado me gobierne a través de las políticas. Eh, Evidentemente, pues a medida que la sociedad va evolucionando, pues va dándole forma a cómo debe hacerse esa restricción. En los procesos penales sabemos que existe una garantía fundamental y que estas garantías fundamentales van amalgamadas, van unidas a los derechos humanos. En la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948, cuando en el seno de las Naciones Unidas se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allí se reconoce el derecho a la libertad, a un debido proceso, a un juicio, como una garantía fundamental y como un derecho humano de primera generación. Y esos derechos pues son reconocidos también en el Pacto de San José de Costa Rica, que viene siendo la Declaración Universal, pero para las Américas, donde se reconoce allí el derecho a la libertad y por supuesto esas garantías en el caso o en el supuesto de que esta libertad pues sea restringida. Adicionalmente, en la Constitución de 1999 y con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, recientemente en septiembre del año 2021, pues allí se establece las formas, cómo deben realizarse los procesos cuando se trate de las libertades, en qué momento pues, puede privarse de libertad a alguien, cuáles son las sanciones y los castigos, y sustentándose principalmente en el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Pues no debe haber una sanción de carácter penal si que no existe una ley previa que castigue ese tipo penal como un delito, que haya una sanción previa. Eso, la teoría de Thomas Hobbes, John Locke, un filósofo también de origen inglés, padre del liberalismo clásico, trata la religión como un asunto privado individual que afecta solamente la relación de los hombres con Dios, no las relaciones con los humanos. Aquí ya comienza en esta
en lo que conocemos como la Revolución Francesa, de separarse de allí esos conceptos que unían los aspectos políticos con los religiosos, y se comienza a plantear la tesis de que el hombre, o mejor dicho, la relación que solamente afecta de manera individual la relación del hombre con Dios, mientras que las relaciones humanas se afecta de manera colectiva. Habla él que la ley natural es un decreto divino que impone la armonía global a través de una disposición de carácter netamente mental. Reverencia es el temor a Dios, afecto filial natural o amor al prójimo. Concretado las acciones prohibidas como robar, matar y en definitiva toda violación de la libertad ajena que obliga en favor de la convivencia. El hombre nace con derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada, refiere John Locke sobre la separación de la relación del hombre con Dios, o la relación dentro de la sociedad que ocurre por la interacción entre los individuos que formamos parte de esa sociedad. La Ilustración, que fue un movimiento que tenía más bien un aspecto educativo, se sustentaba en la tesis que la educación, pues evidentemente iba a fortalecer la calidad de vida, la armonía dentro de la sociedad. El analfabetismo en Europa, que se calculaba casi en un 70%. Esta tesis o este trabajo se desarrolló en el siglo XVIII y duró durante el siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa. Tuvo un gran impacto en Inglaterra, en Francia y en Alemania, pero profundos cambios culturales y sociales, y lo más drástico fue la Revolución Francesa. Quería educar la sociedad, partía de que la educación era fundamental dentro de la sociedad para dejar el absolutismo y la dictadura se basa en la ignorancia del pueblo para dominarla, sostenía esta tesis de la Ilustración. Charlie Scossan, eh, ahora, Jean-Jacques Rousseau, para comentar sobre este tema, también conocido con su nombre Juan Jacobo Rousseau, planteó la tesis del contrato social y refería que el comportamiento del hombre nace bueno, es un comportamiento neutral, no está contaminado por la sociedad. Sin embargo, Jean-Jacques Rousseau refería a que la sociedad contaminaba a ese nuevo ser ya en su etapa de adolescencia y en madurez, y que por lo tanto pues había necesidad de que fuese reprimido por ese ordenamiento, que fuese reprimido por ese ordenamiento jurídico, que no era culpa del individuo, del sujeto, sino que era de la propia sociedad digamos, por la contaminación social del punto de vista psíquico que había en los individuos que transformaban el comportamiento de ese nuevo ser y de ese nuevo miembro de esa sociedad. La Revolución Francesa, un evento fundamental que marcó un antes y un después sobre la política universal, o mejor dicho, como la ciencia política como se venía conociendo. Allí la monarquía francesa llegó a su fin en 1789, 1790, con la muerte de Luis XVI y de su esposa María Antonieta, considerada una de las mujeres más hermosas que hayan existido. Un conflicto social y político que nace allí con diversos periodos de violencia, más de 17.000, 20.000 personas fallecieron allí. Se creó la forma de acabar con la vida, la guillotina, para darle muerte de manera pública a aquel que era considerado como un enemigo de esa nueva forma de gobierno que quería instaurarse en aquel momento, y principalmente nace por un problema de laboral, un tema de los trabajadores, el reclamo social, el gran problema que existía de desempleo, la depresión económica. Y por supuesto, pues esto causó un estallido social que llevó a que la monarquía francesa pues se rompiera, cayera en aquel momento y se instaurara un gobierno. De allí pues nace en el año 1789 la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa en lo que conocemos ahorita como los derechos humanos,
como lo dije hace un momento, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre de 1948, aun cuando tuvo sus primeros inicios en el seno de la Sociedad de Naciones, luego de la Primera Guerra Mundial, 1918-1919. Allí se planteó por primera vez la tesis de crear una organización de carácter universal que fuese destinada, dirigida a salvaguardar, proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos. No fue concretado en aquel momento, sino luego de la Segunda Guerra Mundial, de esos eventos catastróficos que vivió la humanidad, pues fue promulgada la Declaración Universal. Se recogió allí 30 artículos partiendo del derecho a la vida, el derecho a la libertad, que son considerados derechos de primera generación, luego los derechos culturales, sociales, económicos, al igual que el acceso a la información, son considerados de segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, esto es lo que quería comentar, hacer una pequeña evolución allí, un desarrollo de cómo la política ha, ha marcado un gran impacto dentro de la sociedad. Era necesario, es necesario un gobierno, y por supuesto que ese gobierno pues mantenga las políticas para que su sociedad pues tenga la calidad de vida que espera y que merece. Yo les voy a pedir, por favor, que revisen la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que tiene que ver con el conflicto Guyana-Esequiba con Venezuela. Y allí van a revisar, por favor, el principio del oro monetario, que tiene un antecedente histórico con el oro incautado en Italia, que se refiere a la historia que se correspondía a los nazis, y había una disputa allí entre los italianos y los ingleses de quién era propiedad de ese oro. Entonces aparece allí el principio de oro monetario que fue alegado en la decisión sobre las excepciones que planteó Venezuela en el conflicto Guyana-Esequiba desde el año 2018 al 2022. De igual manera, quiero por favor que revisen el principio de Estopel, que también se hace referencia allí. De eso vamos a realizar un trabajo que yo voy a cargar en la plataforma. Se me olvidó comentarles, las actividades van a estar divididas en tres módulos. El primer módulo va a ser un análisis sobre esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Posteriormente, pues se van a presentar otros proyectos, se va a realizar una exposición, y a medida que vamos evolucionando, que se va desarrollando la materia, pues van ustedes teniendo allí acceso al material y por supuesto a las actividades que van a desarrollar. Cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de la materia, pueden comunicarse. En la plataforma está mi número de teléfono, de manera que podamos tener comunicación para que ustedes puedan aclarar la duda sobre las actividades que van a desarrollar. También les pido que por favor revisen el derecho penal del enemigo, que es muy utilizado en el tema de las políticas en la actualidad, y también quiero que revisen la tesis del enemigo externo como política de gobierno, como política de Estado. Eso lo vamos a comentar la próxima clase y quisiera que por favor ustedes lo revisaran. De antemano, bueno, darles las gracias a los que participaron en la clase de hoy y a los que nos ven en diferido. Por último, desearles un feliz fin de semana y un excelente día.